La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la Campaña campaña, con falta vista a un las mes para próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. Que un pobre estuve en la... O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política. Esto podríamos saberlo copiar, pegar y dejarlo en todos los episodios de la semana porque decimos exactamente lo mismo. Pero estamos en el episodio número 27 de este año pandémico 2020 desde Olavarría y para todo el mundo. No, eso sí es algo novedoso. Como siempre está en la operación técnica de este episodio Tomás Cogliatti desde su casa y también desde su casa, desde su departamento, mi querido compañero Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches para que los que nos están escuchando. Yo me he dado cuenta de que cómo las relaciones digitales se han vuelto tan cotidianas que yo siento que te vi todo el año. Sí, a nosotros nos pasa algo. Una relación muy cercana. Sí, bueno, la relación, exacto, sí, nunca tuvimos una relación tan cercana como este año, podríamos decir. Claro, y no nos vimos, prácticamente nos vimos 2 veces. Sí, a mí es algo que me preocupa, en realidad me preocupa cómo hemos naturalizado la convivencia, si se quiere, virtual, durante todo el año. Hay personas con las que no he tenido ningún tipo de posibilidad de verlas físicamente, estando en la misma ciudad, ¿no? Y nos hemos visto de manera virtual. Y ya con una naturalidad como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, mirá, es como hemos normalizado mucho de estas prácticas. Pero evidentemente hay sectores de la vida social que no lo pueden normalizar, ¿no? Como por ejemplo la política. La política es algo que no puede normalizar esto, sí o sí requiere del encuentro físico, porque hay que hacer un montón de cosas. Y ahí hay un año y una economía y un país y un conjunto social que está necesitando que esas cosas se hagan, y me parece que es parte del gran desafío que tenemos en este episodio que vamos a plantear el día de hoy. Pero antes, como siempre, tenemos los avisos parroquiales, ¿verdad? Los parroquiales, Ale? sí. Tenemos parroquiales. Primero, si estás escuchando esto en Radio Universidad de la 90.1, significa que es lunes a las 7 de la tarde, así que te agradecemos por sumarte a la propuesta de Radio Universidad, a quien también le agradecemos obviamente que nos haya cedido este espacio para poder hablar de política. Y además también tenemos que decir gracias, somos unas personas que agradecemos todo el tiempo. Y sobre todo le agradecemos a quienes se han sumado al mecanismo de suscripción o de aportes únicos, tanto de No Hablen de Política como así también de Volver a las Fuentes. Estos 2 espacios que son gratuitos, los dos, los pueden escuchar por las plataformas o les puede llegar por las plataformas gratuitas. Va a seguir siendo de esta forma, pero tu aporte y tu suscripción para nosotros es fundamental, nos pone muy contento que te sumes y nos da un empujón enorme para seguir, así que te invitamos, ya saben, los links están en las redes sociales, a sumarte con tu suscripción, sea con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o un aporte único. Sumás una vez y ya nos estás dando una mano enorme, que la verdad que ha sido un año bravo también, con esta reflexión de Leo vinculada a la económica, así que bueno, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, ya lo han dicho los auténticos decadentes. Y ya creo que cerramos los parroquiales de hoy. Sí, cerramos los parroquiales. Desde ya que me sumo al agradecimiento, eso es casi una obviedad. Y vamos a empezar a analizar un poquito esta semana, ¿sí? Han pasado muchas cosas, semana importante de análisis, muchos anuncios, muchas medidas, muchas decisiones políticas, eso también, algo de la agenda que planteamos en el episodio anterior, ¿te acordás? Creo que se plasma a partir de lo que sucedió en el Día de la Militancia, ¿no? Fue como una jornada de anuncios y de
marcada de agenda importante, interesante y a la vez necesaria. Así que sobre eso vamos a charlar. Pero entendemos, y así le hemos puesto el título a este episodio, que todo eso está atado políticamente pleno a la vacuna. Ese es nuestro título y este es nuestro tema 1. Militantes a militar. En el Día de la Militancia, el gobierno envió una batería de proyectos al Congreso de la Nación. A ver, retoma el Poder Ejecutivo la gestión absoluta de la agenda política con la aprobación de este proyecto. Sí, retoma la agenda política con este proyecto y con las otras iniciativas que está tratando de que se traten en el Congreso Nacional. El Frente de Todos se movilizó y comenzó a consolidar la recuperación de la calle. Un montón de organizaciones diferentes que han logrado colmar la plaza como hace rato no se ve. La búsqueda de marcar la agenda, la superación de la pandemia y una apuesta al futuro que recupere la economía y la confianza. Hoy somos más fuertes que nunca. Somos más fuertes que nunca porque estamos unidos y estamos convencidos de que es necesario construir un país distinto. Lo que es la nueva normalidad, ¿no? Digo, hay manifestaciones que creíamos irreales en ciertos sentidos y han llegado por lo menos para quedarse en estos tiempos. La caravana de la militancia, esta convocatoria del Frente de Todos en todo el país, que generó, a mi entender, una nueva demostración de las adhesiones que tiene el Frente de Todos, los gobiernos, ¿no? Que están a cargo del Frente de Todos, en otro formato totalmente distinto, innovador se podría decir. Ni se han visto varias movilizaciones en este sentido, pero es la primera presente del Frente de Todos con el cuerpo en la calle. ¿Cómo ves esto? Y digo, también cómo responde a una línea de nueva normalidad, acción. Sí, digamos que hay muchos elementos de análisis muy buenos, no sé si muy buenos, pero que por lo menos despiertan cierto interés, que tiene que ver, a mí el que me llama la atención cada día de la militancia es cómo hay una discusión en torno a si es el día de la militancia peronista, o el día del militante, o el día de las militancias, ¿no? Me parece que está bueno el debate, que hay una puja emocional también, esto entre la idea de la reivindicación de las fechas que tiene el peronismo en la historia argentina y que el peronismo tiene el potencial suficiente para darle fuerza a sus fechas, ¿no? De los pocos espacios políticos que tienen tanta fuerza con sus fechas que terminan imponiéndose como fecha de celebración nacional, ¿no? Esto es interesante para comprender un poco o dimensionar el potencial que tiene el peronismo como parte de la raíz cultural de la Argentina, que yo sé que muchos son antiperonistas y demás, pero bueno, imagino que debe ser un momento de picadura del cuerpo, esas fechas que son tan importantes y se celebran con tal magnitud en el país. Pero al margen de eso, el peronismo también puede decir interesante que una fecha que es o que nace como nuestra sea tomada por otros espacios que no comulgan o que no son del todo, no digo que no puedan ser en parte simpatizantes del peronismo y la asuman como tal y digan, bueno, es el día de la militancia, ¿no? Nacional, ¿producto de qué? Producto de una fecha asociada al retorno de Perón a la Argentina. Una fecha que me pareció importante también cómo la usó el gobierno, ¿no? Con una batería de acciones políticas, no solo de anuncios, sino de acciones políticas que generaron debates interesantes también y necesarios al interior de la sociedad. Digo, cuando uno habla de militancia, se puede definir de mil modos, conceptualmente, idealmente y demás, pero quizás uno de los aspectos de la militancia es justamente defender tu ideología, salir a defender lo que pensás, lo que creés y lo que sentís. Y fue una fecha particularmente muy ideológica, la del martes pasado. Eso me parece que es como el primer dato fuerte del Día de la Militancia Peronista, porque se debatió un tema ideológico, ideológico de bases. Yo creo que hasta eso te puede distinguir
entre un militante ideológico de una forma y de otra. Claramente hay una división plena, que es el impuesto a las grandes fortunas, o el aporte. Perdón, no estoy de acuerdo con la idea de ideológico. Y porque todo es ideológico. Lo que pasa es que sí, me parece que hay un juego perverso ahí en catalogar de ideológico con una categorización negativa y decir lo que es ideológico, o sea, se le pone el título de ideológico, ya presupone una cuestión negativa, como si el resto no fuese ideológico. Digo esto porque surgió en el debate en el Congreso por el impuesto, por el aporte extraordinario, ¿no? Y uno de los argumentos de quienes estaban en contra es, esta es una medida ideológica. Y digo, pará, no hacerlo también es una medida ideológica. Es una... Y digo, por eso no estoy de acuerdo, porque es como repetir o subirse a ese discurso que intenta desideologizar lo ideologizado. Sí, a ver, yo no tengo la carga negativa en lo ideológico, digo, y me parece que si te pones a charlar con alguien que defiende el aporte, te va a señalar justamente una de las razones es ideológica. Creemos en que los que más tienen en este contexto de crisis son los que tienen que solidarizarse y acompañar a los que menos tienen. Yo particularmente... no está de acuerdo, también tiene una razón ideológica. ¿Qué cree? Sí, claro. Esto no es positivo porque va a eliminar inversiones. Sí, pero o porque es confiscatorio. Sí, pero a diferencia de otros, digo, todo es ideológico, insisto, yo coincido con eso. A diferencia de otros temas, me parece que esto es más de base. Este tipo de temas, por eso yo hablo por ahí traslado mi definición de ideológico, definen estructuralmente un pensamiento. Digo, recuerdo cuando lo debatimos hace unos meses, y ya creo que estábamos en segunda temporada, esto de un debate de esta índole se asemeja mucho a la 125, se asemeja a lo que pasó con Vicentín. Digo, son temas estructurales en el pensamiento ideológico partidario de un militante, por ejemplo, o de las personas en general. Más allá de eso, me parece que fue y además esto de que quienes más tengan son los que más paguen, de que aporten más, también tiene esa lógica peronista de redistribución de la riqueza. Por eso siento que fue más ideológico que en otros años, digo, porque había un tema en tapete. Por eso me pareció muy interesante, sobre todo porque, digo, estamos acostumbrados a ver celebraciones del Día de la Militancia más vinculados a la lucha de la militancia, digamos, un poco resaltar la lucha de los militantes en tiempos de exilio de Perón y demás. Esto me parece que tiene un tinte más actual, digo. Este año hablamos de este año. Sí, se recordó el regreso de Perón de Madrid, todo muy lindo, pero digo, esto fue ahora. Este año estuvo atravesado completamente por lo que sucede con el aporte extraordinario de las grandes riquezas. Yo también lo quiero llevar para el lado sanitario. Digo, es la primera vez que el Frente de Todos convoca una movilización, con obviamente 300 asteriscos, bemoles, no es lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en fuerzas vinculadas al peronismo, pero es la primera vez que se vio. Y es la primera vez que el Frente de Todos se muestra en la calle abiertamente. Digo, el 17 de octubre hubo caravanas y demás, pero eran facciones del peronismo, qué sé yo. En Capital fue la CGT y alguna que otra agrupación, pero no era el Frente de Todos. Esta vez fueron los principales dirigentes, incluso el presidente adhirió a esta movilización con cuidados sanitarios, pero ya empezar a mostrarse en la calle. Qué importante es eso, sobre todo para la militancia peronista, empezar a pisar la calle, en tiempos donde la pandemia hizo que la calle sea ocupada por otras ideologías, por otros pensamientos, que incluso uno cuando se empezó a acostumbrar a cierto encierro o a ciertas formas de vivir la pandemia, digo, se empezó a desacostumbrar a esas movilizaciones y a esa demostración, no sé si de poder, pero sí de la fuerza militante que tiene el peronismo. Digo, y eso me parece muy interesante, porque rompe con una lógica, rompe con un espejismo, ¿no? Me parece que
que lo que vimos en esos meses de manifestaciones que primero fueron anticuarentena, que después fueron los libertarios, que después fueron más sectores casi más vinculados a Juntos por el Cambio, fueron espejismos. Y la verdadera fuerza militante me parece que se empezó a ver en la última ocasión, y yo creo que va a ser algo que va a crecer, sobre todo porque vienen tiempos complejos. Y porque justamente el crecimiento de estos movimientos que en cuarentena se movilizaron, que como vos, Leo, has dicho y yo sostengo también que es algo para mirar, no es para decir, eran 2, ya está, no, es algo para mirar de cerca, me parece que es importante, es debatir la ideología en la calle. Y una movilización en la calle en tiempos donde fue pensado como título, es vacuna o mierda, porque yo creo que el gobierno no tiene otra alternativa que la vacuna. Está bueno esto que aclarás, ¿no? De qué se fue pensado como título. Fue uno sí. Pensamos y dijimos, che, no da. Es muy fuerte. Pero bueno, no deja de ser una realidad. Yo creo que, a mi forma de verlo, el gobierno apuesta a la vacuna, y si la vacuna sale mal, que todos esperamos que no sé de qué nos vamos a disfrazar. En ese contexto de vacuna o mierda, bueno, la vacuna está al caer, aparentemente. Y si está al caer, creo que es momento de retomar la agenda. Sí, algo también mencionamos en los episodios anteriores. Yo siento como que este fue un año de prueba, y un poco entre comillas lo de prueba. Me parece que desde ya que no fue un año de prueba, es un año que el gobierno utilizó. Lo que pasa es que gobernó en condiciones completamente fuera de lo esperado, ¿no? La administración de una pandemia postergó un montón de políticas, postergó un montón de decisiones, postergó un montón de inversiones. Esto está claro que tuvo que redireccionar su mirada hacia otros lados. Está claro también que eso ya está, no sé si llegando a su fin, pero por lo menos en términos simbólicos, discursivos, está llegando a su fin. Se ha venido tensionando la situación del aislamiento, del distanciamiento y demás, y la verdad que ya estamos en tiempos en los cuales es muy complejo. Llevamos casi un año, ¿no? En estas circunstancias es bastante complejo poder hacer cumplir las normativas. La movilización por el Día de la Militancia, a mi criterio, fue inmensa. A mí me sorprendió y hasta me impactó porque era demasiada gente, mucha gente. Si alguien prestó atención a las inmediaciones del Congreso Nacional, era mucha la gente que estaba copando la plaza de los dos congresos en la capital federal. Y vos decís, che, ¿se terminó la pandemia? ¿Qué pasó acá? ¿No? Porque la verdad que se supone que esto no es favorable para la cuestión sanitaria. Y creo que se conjugan un montón de cosas ahí. El deseo de un sector de la vida política que quiere expresarse, que vino postergando esa posibilidad y que fue tomada por otro sector de la política. La fecha, el clima que se vive, no solo el clima en términos de temperatura, ¿no? Sino el clima en términos políticos, ¿no? Es una fecha para un sector de la política importante, especialmente y con lógica para el peronismo. Entonces decidió expresarse, pero yo incluso veía el mensaje presidencial, y el presidente el 17 de octubre dijo hubiese preferido que se queden en su casa, pero les agradezco aún así la expresión de apoyo. 17 de noviembre, el presidente no dijo hubiese preferido que se queden en sus casas. Dijo, les agradezco a todos los que se movilizaron, ¿no? Es como diciendo, bueno, ya está, ya ni siquiera se les pide. Si uno quisiera ser cruel, le decía, bueno, ¿qué puede llegar a decir Alberto, no? Que no usa el barbijo cada tanto, se saca fotos con gente, lo que pasó en Jujuy el día previo a la despedida de Evo. Es como, bueno, ya la flexibilización ya pasa por lo discursivo. Incluso Alberto muchas veces, o el discurso oficial habla muchas veces, más allá de que la pandemia no se terminó, y también tienen pasajes de sus discursos donde dicen que la pandemia no se terminó, también tienen pasajes de sus discursos donde dicen que la pandemia, no dicen que ya se terminó, pero hablan como si ya, ¿no? Por momentos es como, bueno, este año ha sido un año muy difícil, nos tocó vivir una pandemia y la verdad que lo hemos hecho con... Pará, o sea, es como si ya... Falta un mes. Falta un mes. Terminó. Pero bueno, ese es el clima vivido. Creo que las políticas también están un poco jugando a la escena post-pandemia. Ya se están haciendo planteos y discusiones que ya no tienen que ver con la cuestión de la pandemia. Incluso también se advertía con cierta
coherencia, entre comillas, ¿no? Lo pongo entre comillas, pero cuando se dio la discusión en el Congreso por las distintas leyes que se debatieron, entre ellas la del aporte extraordinario, gran cantidad de los discursos opositores decían queremos volver al recinto. Ya está, volvamos al recinto. Y hoy cobra un poquito más de coherencia eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, o sea, ya estamos en verano, están bajando los casos, todas las actividades se están volviendo, empieza a tener un poco más de coherencia. No significa que sea seguro o no sea seguro. A ver, seguro no es, eso está claro, porque todavía estamos en pandemia y el distanciamiento social sigue siendo la medida más efectiva hasta tanto no esté la vacuna. Pero relativamente es más coherente a esta altura pedirlo en noviembre que tal vez en agosto. Ahora, se mandaron medidas al Congreso, la política envió al Congreso y empezó a marcar la agenda con temas que no tienen estrictamente que ver con la pandemia, sí, que fueron postergados por la misma y que generan discusión interesante de cara al cierre de este año complejo, ¿no? Sí, yo quisiera quedarme para cerrar ya este planteo. Digo, todos los martes la provincia de Buenos Aires hace conferencias de prensa actualizando la situación sanitaria y un poco el sistema de fases, ¿no? del territorio bonaerense. Es encabezada por el jefe de gabinete, se me fue el nombre, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Goyan. En la última conferencia, algo que me llamó poderosísimamente la atención es que en provincia de Buenos Aires todavía no están reglamentadas las reuniones en espacios abiertos hasta 10 personas, ¿no? Que es quizás como el punto cúlmine más abierto que hay en nuestro país con respecto a los permisos. Daniel Goyan empezó a hablar de una cuestión vinculada a crear burbujas, ¿no? Empecemos a crear burbujas. ¿Querés ver a tu familia? Bueno, juntate con aquellos que se estén cuidando y vos también te estás cuidando, entonces no va a pasar nada. ¿Querés ver a un amigo? Lo mismo. ¿Querés ver a lo mismo? Ya se está hablando de juntarse. Y yo creo que es ya el preaviso de lo que serán las fiestas. Y me parece saludable empezar ya desde noviembre con este tipo de discursos, con lo que va a ser inevitable, va a ser imposible que las familias argentinas no se reúnan en las fiestas, obviamente tomando los recaudos, no siendo esas grandes fiestas donde se juntan 30 personas, pero sí que una persona que no es que una sola persona la va a pasar sola en su casa porque no puede salir, ¿no? Sino que va a empezar a poder interactuar. Y eso me parece que lo hacen las burbujas, que es lo que se está empezando a mostrar de a poco como estrategia de cara al verano. Digo que el verano va a ser todo un tema, sobre todo por la cuestión climática de la necesidad de salir, la necesidad de tomar aire, la necesidad de meterse en una pileta, de irse de viaje, de hacer vacaciones. Bueno, es interesante ese discurso y creo que queda como un lugar abierto de cara a lo que viene, pero también pensando en que la pandemia está llegando a su fin. Sí, aunque la política siempre detrás, ¿no? Nosotros al principio de la pandemia o al principio de las medidas sanitarias que se comenzaron a tomar, en algún momento te acordás que habíamos hablado de si había la posibilidad de constituir protocolos para los encuentros, protocolos para las juntadas. Eso nunca existió. ¿Qué hizo el conjunto de la sociedad? Se juntó igual. Entonces es como decir, bueno, como cuando Alberto la otra vez dice, pasamos de aislamiento social a distanciamiento social. Y tuvieron que admitir, aunque en el fondo medianamente ya estamos viendo que eso ya lo hicieron. Es decir, la política viene a reglamentar algo que la gente ya está haciendo. Y ni siquiera es que lo reglamenta. O sea, hay una disociación entre el hecho y la ley, ¿no? Muy grande, que se fue ampliando esa distancia desde que empezó la pandemia hasta hoy. Cuando todo esto arrancó, todos cumplimos las normas, ¿no? El conjunto de la sociedad relativamente cumplió las normas. Si sancionaban a quien no la cumplía, el conjunto de la sociedad cuestionaba a quien no la cumplía, ¿no? Esta persona que venía de viaje y no cumplía el aislamiento se lo sancionaba públicamente y demás. Después, la política dejó de dar respuesta a los comportamientos y medianamente que ahora propone burbujas cuando uno ya ve que la gente se está juntando. ¿Se entiende? Entonces, ahora es como un poco más complejo para mí y da para un análisis un poco más profundo en algún otro momento, tal vez, de cómo los comportamientos
van por delante de lo que la política pueda intentar o desear regular en situaciones de emergencia. Esa será la invitación a que en los próximos episodios charlemos del tema. Por lo pronto, tenemos nuevo tema, pero además una particularidad muy interesante. Tenemos invitada y lo vamos a contar en el próximo eje. Se viene la segunda. Alberto Fernández envió el prometido proyecto de legalización del aborto al Congreso de la Nación. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. Una promesa cumplida Y un nuevo debate. ¿Qué cambia que sea el gobierno quien impulsa el proyecto? ¿Cuáles son las concesiones? Oportunidad, Votos. triunfo o derrota en un debate que va a la raíz cultural de nuestra sociedad. Uno de los temas que justamente el Día de la Militancia el presidente Alberto Fernández mencionó y aportó a la discusión de esa jornada tiene que ver con el envío finalmente al Congreso de la Nación del proyecto para legalizar la interrupción del embarazo. Algo que había prometido en campaña, y esto creo que también es un dato interesante, el hecho de que Alberto Fernández no puede decir que nunca prometió esto, ni nadie puede decir que el gobierno no prometió, que este era un compromiso y es algo que además venía diciendo, es un compromiso que yo asumí, finalmente lo envía además dentro de este año particular y en el marco del Día de la Militancia, resaltando la militancia. Tenemos una invitada, como lo mencionábamos, y justamente me parece que puedo enganchar por ese lado con la idea de la militancia, porque mucho de militancia que resaltó el presidente en ese video y en ese anuncio tiene que ver con este proyecto. Estamos con Carolina Planes. Primero la vamos a anunciar como una fiel oyente de nuestro podcast. Eso creo que nos puede dar Es el título número 1. Es el título número 1. Luego como antropóloga y como amiga de la casa. ¿Cómo estás, Caro? Gracias por aceptar esta invitación al debate. Hola, gracias. Gracias por invitarme. Estoy acá choluleando. Además estuvo en la cocina del bloque. Sí, estuvo en la cocina del bloque. Bueno, pensando un poco cuántas cosas se ponen en juego, ¿no? Uno piensa que es uno de los proyectos más que genera más discusión al interior de la sociedad, que pone en cuestionamiento muchos patrones culturales, mucha raíz de cultura dominante, conservadora, que pone en discusión la idea de la vida también. Pero bueno, entra en el plano del juego político, y una de las cosas que charlábamos en la previa de este bloque es qué cambia que sea el Ejecutivo, el gobierno, quien envíe el proyecto al Congreso Nacional. Vos, Caro, ¿cómo ves ese elemento que es sustancialmente diferente a la discusión que hubo el año pasado? Bien, sí, en 2018. El 2018, ¿verdad? Mirá cómo pasa el tiempo que uno se... Vuela. O sea, que lo envíe el Ejecutivo da cuenta de la voluntad política de este gobierno, o sea, para que esto salga adelante, cosa que no había pasado nunca hasta ahora. El proyecto se presenta desde 2007. Sí, entre 2005 y 2007. 2005 se crea la campaña, desde 2007 más o menos se está presentando el proyecto sistemáticamente. Recién se logra debatir en 2018, pero esta es la primera vez, o sea, tal cual que lo presenta un gobierno y da cuenta de eso, hay una voluntad política clara de que sea ley. Un poco, retomando lo de militancia, que vos decías, tiene que ver con lo que se generó en 2018, ¿no? Esto de la ola verde, esto de que el feminismo los feminismos dejaron de ser algo muy acotado, o que se percibía como muy acotado, limitado, sin tanta visibilidad, para volverse más un movimiento masivo. Arranca con el Ni Una Menos, pero con el debate por el aborto en 2018 como que toma
mayor relevancia se llega a decir esto de la ola verde, entonces un poco yo creo que el gobierno actualmente toma esa aposta y dice, bueno, acá se están hablando de voluntades populares, ¿no? Entonces, también lo manifiesta y le da entidad de voluntad política. Eso por un lado. No sé si responde a tu pregunta. Y por el otro, también esto de no solo habilitar el debate, que era lo que parecía que había que rendirle a Macri porque había habilitado el debate, no solo habilitar el debate, sino decir, bueno, si lo manda el Ejecutivo, es el Ejecutivo y todos sus legislativos entiende que al menos medianamente ordenados están. Claro. Sí, yo quería, Leo, quería introducir también el tema de, qué diferencias hay, porque también hay todo un tema, creo que de confusión, en torno a que lo presente el Ejecutivo, a que el proyecto sea presentado por el Ejecutivo y sea un proyecto militado, o sea, el proyecto que viene militando los feminismos, y yo por ahí quería consultarte justamente si considerás que hay diferencias y qué puntos flojos se encuentran. Digo, no, está claro que no es una ley perfecta y que muchas cuestiones que generen cuestionamientos de aquí en más se van a empezar a discutir. Sí, no es exacto, o sea, en la campaña en general lo que ha dicho es que se ha respetado muchísimo el proyecto original de la campaña. Si ustedes los agarran y los comparan, son muy semejantes. Inclusive el nivel del proyecto del Ejecutivo tiene algún nivel más de detalle en cuanto a esa asistencia y demás. Las diferencias, las que se han marcado, es en el periodo, ¿no? Que de tiempo la campaña marcaba que se tenían que dar hasta 5 días una vez que se pide la interrupción voluntaria del embarazo para que efectivamente se ejecute. Y en el proyecto que se presentó ahora dice hasta 10 días. Eso es una de las cosas que, bueno, podrían cuestionarse. Otra de las cuestiones es la objeción de conciencia. Y por último, otra de las cuestiones es la punibilidad, o sea, que se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo cuando es por fuera del periodo que está regido en la ley o por los causales que estarían contemplados en la ley. Estos dos últimos puntos me parece que pueden llegar a ser los más problemáticos, porque obviamente que el proyecto de la campaña tenía un espíritu más amplio de derecho a la salud y de ejercicio de la libertad y la soberanía de los cuerpos de las personas con capacidad de gestar. Y me parece que este proyecto viene a negociar un poco también una de las cosas más flacas, o sea, que en el debate de 2018 trajo muchos obstáculos. En el debate de 2018 se llegó a discutir o al menos cuando hablaban, no me acuerdo exactamente si en el recinto o en las comisiones, la objeción de conciencia institucional, que es casi que una institución entera pueda negarse a cumplir un derecho, a hacer efectivo un derecho. Y lo mismo, hay mucho morbo con esto de hasta las fechas, hasta qué momento de gestación se puede abortar o no. Entonces, este proyecto viene a poner que si es por fuera de las 14 semanas y no está dentro de los causales, una mujer que se encontrara en situación de haber practicado un aborto va a ser penalizada. Mientras que en el proyecto de la campaña dice que en ningún caso se va a penalizar. A mí esto es una percepción personal. Este punto en particular me parece el más problemático, porque ya hay mujeres penalizadas por abortos espontáneos, inclusive, en Argentina. Entonces, la veo difícil que se pueda cumplir tan prolijamente, pero bueno, también es verdad que ha avanzado un montón el ejercicio de lo que es abortos no punibles actualmente, y que eso puede hacer que esto sea una concesión sin que traiga obstáculos reales a las personas gestantes. Claro, yo entiendo que esto que vos planteás como una concesión es un poco como la posibilidad de ir avanzando sin que quede cerrada la discusión, ¿verdad? ¿No? Hay como una suerte de camino futuro post-proyecto. Exacto. O post-aprobación en el caso de que así sea. Tal cual.
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, además esto que ustedes decían es perfectible. En realidad todos los proyectos son perfectibles porque además las sociedades van cambiando, las comunidades van cambiando, los intereses, las necesidades van cambiando. Así que sí, deja abierta la puerta. Al menos es un paso concreto. Y otra cosa que es muy importante, que me parece que es una concesión y también es un reconocimiento de derechos, es que el proyecto haya ido en paralelo con el proyecto de la ley de los 1000 días. Sí. Esto cumple los dos requisitos, una idea de integralidad de derecho de las infancias y de las personas gestantes y también dar cuenta de anular algunos discursos contrarios como, bueno, no, preocupémonos en realidad qué pasa con las mujeres que en realidad querrían abortar porque no tienen recursos para cuidar a sus hijos. También a la hora de reflexionar sobre el tema pensaba en la rapidez, ¿no? El proyecto se anuncia que va a ser enviado durante noviembre. Había una sensación de que iba a ser un proyecto que se iba a presentar ahí sobre el filo de sesiones ordinarias, que iba a quedar para 2021. Sin embargo, entra esta semana, hay como una sensación de que van a llamar a extraordinarias en diciembre. Es decir, hay pareciera una decisión política real en torno a tratarlo cuanto antes. Por ahí me gustaría reflexionar sobre cuán necesario es tratarlo cuanto antes, independientemente de la urgencia del tema, que ya quedó claro que es mega urgente. Pero digo, uno de los motivos por el cual el gobierno decía, bueno, no, vamos al recinto a contar los votos, es que ya se debatió en 2018. Sin embargo, han pasado 2 años y han pasado bastantes cosas. Digo, ¿cómo por ahí vos, y por ahí lo suma Leo, obviamente, a sumar a la reflexión, se entiende o qué punto positivo tiene esto de salir rápido a contar votos sin tener en cuenta algunos puntos que quizás no se están vislumbrando como los que mencionaba? Yo no sé si era posible de otra manera el proyecto, no sé, esto es la opinión de la crítica a los puntos con los que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que me parece que podrían ser de otra forma, es muy del lado de mi militancia feminista, pero no sé si hubiera sido posible de otra manera o válido, a eso voy. Después, lo del tema de la urgencia, no sé, antes de la presentación hubo cierta presión muy entrecomillada con reflotarlo y volver a sacar, esto de la palabra, que creo que también el presidente lo menciona, ¿no? Es como, no sé, voy a hacer una priori, así que voy a tirar algo al aire, voy a ver mientras pienso, hablo. También es empezar a gestionar y hacer otras cosas, no estar, porque antes de que se presente estaba mucho también el discurso, yo ya empezaba a escuchar de nuevo, no es el tiempo, ahora estamos para otra cosa, no es la prioridad, y es como, ¿cuándo sería la prioridad? O sea, si se dijo que se iba a presentar este año, ¿no? O sea, ¿por qué no se presentaría? De hecho, bastante tarde se presentó. Si nos ponemos a pensar, entonces capaz que va un poco por ahí con hacer cumplir, no sé, yo el argumento de que es para tapar la inflación no lo comparto. No tiene nada que ver. Es un tema interesante, el hecho de pensarlo, ¿no? Porque eso de determinados proyectos para discutir, para tapar tales cosas, ¿no? Que en el hecho efectivamente ocurre, no porque uno tenga voluntad de tapar determinadas cosas, sino porque determinadas discusiones son mucho más expansivas que otras discusiones e inevitablemente movilizan otras emociones, otros sentimientos, y efectivamente, honestamente, si uno igual quisiera tapar algo, es un buen recurso en este sentido. Ahora, la realidad es que el gobierno tiene todos los ¿cómo podríamos decir? Todas las fichas, ¿no? Para ser coherente con el envío del proyecto. Es más, justamente es lo que vos decís, de hecho lo retrasó más de lo que lo había prometido. Lo dijo en campaña, lo dijo cuando asumió, lo dijo en la apertura de sesiones, lo viene diciendo en cada oportunidad que lo entrevistan, que es un compromiso de él, que está a favor, no hay ninguna razón para que vos digas, che, lo mandan. Ya vienen diciendo que lo van a mandar. Es como
qué sé yo, que vamos a reformar la fórmula jubilatoria. Lo viene diciendo, que queremos hacer una reforma de la justicia. Lo viene diciendo, fue parte de su campaña. Entonces no hay incoherencia ahí. Hay sí un juego maniqueo de la comunicación, me parece, ¿no? Que es el que tiene que manejarse. Y aprovecho esto del juego maniqueo de la comunicación, que me parece que es la principal carta, tal vez, que tienen los feminismos que apuestan a que el proyecto se apruebe, independiente de sus modificaciones o no, con la ventaja de que al ser el Ejecutivo, si gana, es el proyecto que envió el Ejecutivo. O por lo menos gana un proyecto que surge a partir del envío de un proyecto que manda el gobierno. Es decir, un triunfo del gobierno, al margen, ¿no?, de un triunfo político del movimiento feminista y demás. Es un proyecto que envía el gobierno y lo votan sus legisladores, entonces es un proyecto aprobado, ganado por el gobierno. ¿Qué pasa si no gana? Pierde el gobierno, pierde el feminismo, pierden todo. Digo en términos discursivos, no en términos no generalizados. Porque hay un capital político ahí que de alguna manera le da entrada al 2021, ¿no?, de cara a un año electoral también. ¿Cómo creen ustedes que es ese juego discursivo, comunicacional de un proyecto enviado por el gobierno, que la verdad que el escenario ideal es ganarlo? Es decir, mandamos un proyecto y fue aprobado. No es que nos rechazaron el proyecto que mandamos nosotros mismos. Yo me voy a estirar un poquito el frenaje. Voy a ir un poquitito más allá, a riesgo de que después me prenda fuego y demás. Yo tengo la sensación de que cuando vos decías que hay un capital político en juego, yo creo que el gobierno, y esto es una interpretación que la hacía mientras charlábamos, vinculado a que el gobierno utiliza el capital político que construyeron los feminismos y lo pone en juego, ¿no? Es como que vos, Leo, tenés un pedazo de torta, yo la pongo en el medio y bueno, vamos a ver quién se queda con la torta. El tema es cuando se pierde ese capital político. Esa es como mi primera aproximación, digo. ¿Será una derrota del gobierno? Y no, pero el feminismo yo creo que sí. Es una pérdida de capital político. Pero no podría pensarse como una asociación. Es decir, che, ¿somos socios en esto? Si ganamos, ganamos ambos. Si perdemos, perdemos ambos. Mira, dale. Es muy parecido a lo del voto femenino. O sea, en realidad a lo que están planteando. Es en esto del capital político. Y el peronismo tiene mucho de eso, ¿no? Ha pasado también con otras conquistas ganadas. La ampliación de derechos que generalmente se da en los gobiernos peronistas tiene mucho que ver con la capitalización y el encauce de voluntad política de luchas preexistentes, de darle valor, de darle voluntad. Para mí, no hay pérdida de capital político. Acá el feminismo no va a permitir que haya pérdida de capital político porque, de hecho, de la historia de la lucha por la legalización del aborto a este último tramo hemos venido ganando ampliamente. O sea, y una pérdida en un debate, o sea, la ley en sí misma sería el triunfo, pero no tenerla ahora no quiere decir que hayamos fracasado o que hayamos perdido capital político, como pasó en 2018. O sea, era bueno, al final vieron que se debatió y no se ganó. O sea, que hicimos todo esto y no se ganó y nos desviamos y dejamos de pensar en otras cosas y no se ganó. ¿Cómo no se ganó? Mira, ahora lo presenta el Ejecutivo. O sea, si no teníamos toda esa historia previa, ¿íbamos a llegar ahora como llegamos? No sé, es una pregunta media falaz porque no la vamos a poder responder. No, pero también digo, a ver, hay un correlato que me parece que acompaña tu postura, que es la de que el gobierno justamente dice, esto ya se debatió. Digo, ¿por qué lo vamos a debatir otra vez en una mesa con 700 expositores? Si ya todos hablaron, todos participaron, todos y todas pusieron su voz y su postura a favor, en contra, ¿para qué lo vamos a repetir? Si ya quedó claro. A ver, si alguien cambió de pensamiento de 2018 a 2020, bueno,
pero no considero que sea así. Y me parece que hay un correlato en ese sentido. Digo, bueno, el debate ya está puesto en la mesa hace 2 años. Bueno, vamos a sentarnos y a debatir. Y ahí me gustaría enganchar, ya para empezar a cerrar este pronóstico de qué pueda llegar a pasar. Digo, en 2018 se dio una particularidad, que fue un debate no polarizante. No había 2 partidos políticos disputando una respuesta a cada uno, sino que estaba todo dividido dependiendo de cada uno de los legisladores y legisladoras que, por su pensamiento, votaban a favor o en contra, independientemente del bloque. ¿Qué diferencias hay con esa votación, Caro? Y también digo, ¿cuál es la variable? La variable está claro que es el gobierno, pero ¿qué crees que pueda llegar a pasar con los legisladores y las legisladoras del Frente de Todos, que no están tan de acuerdo, o que no están de acuerdo directamente con el proyecto, pero es el presidente el que manda el proyecto? ¿Cómo ves esa variable que para mí es casi fundamental de cara a lo que viene? Yo más que lo que veo, lo que espero es que haya un ordenamiento en el Frente de Todos. O sea, que esto, creo que lo comentamos, enviado por el Ejecutivo, tenga cierto peso de ordenamiento de los diputados, las diputadas, senadores y senadoras del Frente de Todos, pensando, cosa que no sé, que pueda haber existido un acuerdo político, o sea, entre así como un acuerdo político de justicia social en el acceso al derecho al aborto legal. Y que más allá de las convicciones personales se puedan trascender. No sé si va a pasar, porque la realidad es que también hay gente que es muy fuerte la convicción contraria, y tampoco es para subestimarlo, decir que es únicamente una cuestión antiderechos o una cuestión de inhibirlos como algo orientado. Hay veces que hay convicciones profundas, es creíble, y ahí el debate que nos tenemos que seguir dando, me parece a mí, es, bueno, hasta qué punto las convicciones personales, la moral personal, determina el derecho general, que es lo que ha venido pasando históricamente con las mujeres y con las disidencias en la normativa, no solamente en el aborto, sino en todas las cosas que nos ha pasado. Los argumentos que se usan son muy semejantes a los de principios del siglo. Sí, son de terror. Sí, no hay duda, eso no hay duda. Entonces, bueno, eso es lo que esperaría y creo que puede ir por ese lado. Ahora, también ahora cuando dijiste la pregunta, me quedo pensando hasta qué punto la oposición va a ser también tan libre y diversa en su planteo cuando el proyecto viene del Ejecutivo. Exacto, para ver si le da un triunfo al Ejecutivo o no. Exacto. Con su voto. Pero a mí me parece que eso también es lo interesante de este proyecto, que rompe un poco esas lógicas, porque yo no estoy tan de acuerdo con lo de los argumentos o con la descripción de argumentos del siglo pasado o arcaicos. O sea, no le doy esa categorización en términos de decir, bueno, son creencias tan profundas, digamos, que en todo caso, vistas desde alguien que tiene otra mirada, los puede considerar atrasados y demás, pero justamente es esa profundidad en la interpretación y en la sensación que lo atraviesa para decir lo que dice, que es una discusión que rompe un poco los esquemas políticos generales. Es decir, ¿qué hago? Si yo estoy convencido de que esto es un horror, no puedo, por más que sea mi gobierno, votarlo a favor. Y lo mismo a la inversa. Si yo estoy convencido de que esto es algo necesario, no puedo, por una cuestión política, votarlo en contra, porque es tan tajante, digamos, votarle en contra o votarle a favor para ser algo tan profundo que se borra un poco si es que le doy crédito o no le doy crédito al gobierno. Es como, bueno, en esta perdónenme si le doy un triunfo al gobierno o perdónenme si le doy una derrota al gobierno, pero tiene que ver con otras cosas. Y eso es lo lindo incluso de la discusión, ¿no? Que es una discusión que va a fondo a los patrones culturales
de una sociedad en este caso. Y que me parece también que se plasma con una discusión que le da un triunfo muy grande al ejercicio militante, ¿no? Porque creo que se llega a esto básicamente porque es un triunfo del ejercicio militante, de la palabra, de la discusión, del debate, de la confrontación de ideas constantes, que permite que institucionalmente se logre, como resuelve, al menos por ahora, nuestra sociedad argentina, sus debates político-ideológicos. Pero me parece que sí, que por eso no sé si hay tanta pérdida de capital político en sí, porque el proyecto pasa por otros lados, no tanto por lo político partidario, ¿no? Sí, desde ya entiendo que quienes hagan la lectura política partidaria verán un triunfo o no, pero no creo que sea que mueva el amperímetro esa lectura, digamos. No, espero. En términos sociales me refiero. No, en términos sociales la campaña ya lo viene diciendo. En términos sociales la batalla ya está ganada. Claro. O sea, esto, y ahí de nuevo cuánto representan los representantes, ¿no? Los representantes, que es otro tema. Pero sí, estoy de acuerdo con vos y va a ser muy interesante verlo. Siempre es muy interesante cuando los debates en general son legislativos, son muy interesantes, y más cuando tocan esto que vos decís, o sea, la moral. Claro. La moral es lo que nos viene o entendemos que nos viene a definir como sociedad. Es genial. Bien, Caro, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este bloque. Nos parece que es un proyecto trascendental, que tenía una particularidad, además que tiene una particularidad con el envío del Ejecutivo, y que hay mucho de detalle político, militante, que, bueno, solo una militante del movimiento lo puede compartir con nosotros con su mirada. Y gracias por escucharnos siempre, además, y sobre todo por debatir con nosotros post episodio. Bueno, gracias a ustedes. Me gustó, me encantó. Gracias por invitarme. Gracias, Caro. Un beso grande, y así, escuchando a Caro Planes, antropóloga, amiga, oyente de este espacio, nos metemos en el último, con el tiempo escaso, en el tema 3. Bienvenido, presidente. Buenas noches, Argentina. Alberto Fernández visita Olavarría en el marco de los avances en la obra de la empresa Loma Negra. La apuesta a la obra pública y a la construcción en general. Un símbolo del relanzamiento post-pandemia. Olavarría, protagonista de la reconstrucción de la patria. ¡Fa! Bueno, el martes, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, estará en Olavarría. Me parece que empezando a recuperar una agenda que le ha sido esquiva, pero no por una situación puntual o porque ha tenido mala suerte, simplemente porque la pandemia no lo permitió. Estará visitando quizás una de las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires, es la obra denominada La Malí 2 en la multinacional Loma Negra. ¿Y cuánto de simbólica tiene la llegada, vinculado al cemento, a la construcción, a la reactivación de la obra pública y a la reactivación de la economía? ¿Cómo ves este inicio, este puntapié que ya lo están empezando a dar no solo Alberto Fernández, sino ministros, gobernadores? Están empezando a salir a la cancha en un escenario como si pareciera que fuera ya la pospandemia. Lo primero que voy a decir es que yo celebro muchísimo las visitas físicas presidenciales. La celebro ¿en qué sentido? Desde ya que cuando es el presidente que a mí me gusta, la celebro mucho más, porque me parece que hay una cuestión en términos culturales. Mira, venimos hablando de cuestiones culturales con la visita física, que es algo que, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solía hacer mucha, ¿cómo sería? Teleconferencias, sí, ¿no? Y demás, que era como era la visita, pero es como que no estaba en el lugar. Y hay una cuestión ahí cultural del conjunto de la ciudadanía, que es que tener la presencia física de la máxima autoridad en el lugar te da como cierta cuestión de que
te visita, viene. Está en tu tierra. Está en tu tierra, claro, te levanta un poco el orgullo porque le da cierto protagonismo. Así que eso lo celebro. Y está claro, ¿no?, que es la otra gran apuesta del gobierno nacional. Así como hoy hablábamos de la vacuna, pleno a la vacuna, ¿no? El título de este episodio, bueno, pleno a la vacuna y es pleno a la obra pública, ¿sí? O pleno a la obra, si se quiere. Sí, a la obra. Claramente. Y es algo que tiene que ver con este tipo de gobiernos también, que apuestan mucho a que la construcción termine levantando la economía de un país que lo necesita inevitablemente. Es casi el camino inevitable ¿no? Sí, el vos hecho sabés de apostar a la construcción. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, hombre importante del gobierno de Alberto Fernández, estuvo en Olavarría acá un par de semanas, y uno de los datos que quizás él resaltó varias veces, además de construir con la oposición partidaria o política, era siempre el Estado tiene la herramienta o el puntapié inicial de la obra pública. Es como que una vez que cuando sacás del medio jugando al fútbol, bueno, el saque siempre lo hace el Estado. Y la pelota es la obra pública. Y una vez que la obra pública va de acá para allá, ya es como que algún otro se anima. Digo, hay otro jugador que es el privado, que con ciertas reglas empieza a jugar. Después hay otra que es la del empleo. Digo, empiezan a aparecer todos esos jugadores en este partido llamado Argentina, que empiezan a jugar, y cuando el partido está en movimiento, significa que los actores están en movimiento, y significa que hay una rueda que está girando. Digo, es interesante lo de Loma Negra, primero porque es un gesto a una empresa, ¿no? Digo, a un privado. Digo, la construcción ideológica, ya que estamos con el término ideológico también, la ideológica del cemento y relacionado con el Estado también tiene la pata del privado, y es un gesto, sobre todo con la relación Estado-privado, que suele ser tirante por momentos. Eso por un lado. Por el otro, digo, también la simbología de que se empieza a copiar las inversiones. Digo, esta inversión de Loma Negra implicó $350 millones. Es monstruosa inversión en Argentina, pero además es una obra monstruosa. Es enorme, va a implicar una producción de cemento impresionante. Y justamente si se está pensando en una producción de cemento impresionante, no solo se piensa en vender más, sino también en la necesidad, ¿no? Digo, porque obviamente la empresa quiere vender más, quiere tener más ganancias, quiere tener más capital, pero digo, salvando esa cuestión conceptual básica, me parece que lo que está viendo la empresa es potencialidad. Significa que si invertís en el país, vas a tener potencial a la hora de vendan tu producto, en este caso cemento. Pero obviamente es una cadena. El cemento genera trabajo en lo que son las empresas de servicios. Digo, genera toda una cadena que es imparable, y cuando es imparable es beneficiosa para el país. Entonces me parece que la visita de Alberto Fernández viene a ponerle el punto simbólico que le falta a toda esta situación que se está conjugando de a poco. Ni que hablar que al lado de Alberto Fernández va a estar Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, primera visita también en Olavarría como gobernador electo. Otro de los actores de la política que también va a apostar fuerte a la obra pública. El presupuesto en obra pública de la provincia de Buenos Aires aumenta exponencialmente, ¿no? Sí. Y se suman varias cosas también en este escenario, ¿no? Una es la imperiosa necesidad económica a nivel país, ¿no?, de recuperar una economía después de un año trágico como este para el mundo entero. Lo segundo, que es un año electoral, ¿no? Hay una conjugación importante de cosas que suenan y que abonan mi teoría de resultados electorales para el año siguiente, ¿no? Que dependen de un montón de variables que uno las ve como posibles. Pero comparto esto de lo simbólico. Es incluso una oportunidad política para construir un hecho simbólico de peso, ¿no? El presidente de la nación, en una de las empresas más importantes del rubro construcción, ¿no?, anunciando la puesta en marcha o los trabajos ya finales para la puesta en marcha de una mega obra, ¿sí?, que va a ser el hecho simbólico que le da impulso a toda esta maquinaria que se apuesta de la obra pública y de la obra y la construcción en general.
¿no? Que genera todos los trabajos subsidiarios desde albañilería, puertas, ventanas, pisos, techos, ¿no? Sí, que incluso enmarcado en el Procrear, por ejemplo. No, en el Procrear y demás. Y otra cosa es, y esto ya es más local, más nuestro, la importancia de nuestra localidad, ¿no? De Olavarría. Olavarría como un centro nodal. Mirá quién, un poco de orgullo podría ser. Vinieron acá. Mirá quién recurrís, claro, a qué territorio del país recurrís para levantar el país, Olavarría, ¿no? Protagonistas del ascenso de la patria. Sí, una cosa así. Enorme. Una claro, gesta. Una gesta. Y para cerrar el debate, digo, probablemente el fin de semana que viene charlemos un poco de los ecos de la visita de Alberto Fernández y cómo ratifica este simbolismo. Digo, me parece que es importantísimo también seguir de cerca los debates, por ejemplo, que da el gobernador con los intendentes. Digo, hay intendentes denunciando alguna cosita, digo, hay algún contrapunto vinculado a la obra pública. Y digo, es interesante porque se viene un año de elecciones y un año donde los intendentes han cobrado su importancia, donde han puesto a discutir todo lo que tiene que ver con los fondos y con la obra pública, y también a pensar, que eso me parece que es lo fundamental para discutir de acá en más, y es bueno, perfecto, vamos a tener obra pública. Ahora, ¿va a ser una obra pública a discreción? No. Habría que pensar un proyecto vinculado a una obra pública ordenada, orientada a las urgencias y obviamente a las necesidades que tiene la población, sobre todo después de un año muy difícil. Lo último, muy chiquito, también está claro que la sensación post-pandémica hace que este eje, por ejemplo, solo se toca de las consecuencias de la pandemia. Ya no estamos hablando de la pandemia en sí, siendo que estamos en pandemia. Ahora, en términos de relato, y no de relato con el estereotipo de algo mentiroso, sino de efectivamente poder hacer un razonamiento coherente, yo creo que el gobierno necesita igual sí hacer hincapié en eso. Tiene que quedar en claro que las dificultades atravesadas este año, o todas las dificultades que se están atravesando, son producto de una pandemia, que es inevitable pensarlo. Digo, le pasó a cualquier ciudadana común y corriente, que ha visto afectada su vida, sus recursos, sus ingresos económicos, o sea, y eso no escapa al país. ¿Por qué? Porque si no pareciera que es culpa del gobierno la situación, ¿no? Claro. Y eso no implica que uno no tiene responsabilidades de gestión y de gobierno en sí, pero hay una pandemia que te hizo caer 12 puntos la economía. Entonces, si no remarcás, quedás como el culpable y podés quedar entrampado en un juego que en términos electorales va a intentar usar la oposición. Si lo pasás por arriba con inteligencia, tenés el camino allanado. Gracias. La verdad que han sido muy generosos en llegar hasta acá, en escucharnos, en seguir esta segunda temporada de No Hablen de Política, que llegó a su episodio 26. Obviamente, síganos en redes sociales. 27. ¿27? Bueno, gracias. Sí. Yo estoy muy perdido. Pero era un pleno a la vacuna. Yo estoy tan pensando en la vacuna que ni pienso en el número de episodios. Gracias a los que se suscriben. Obviamente el mecanismo está abierto para que se puedan sumar. Y por lo pronto nosotros nos volvemos a reencontrar el domingo que viene con nuevas propuestas, con continuación de debates y con este bello ciclo desde casa que hemos denominado No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. ¿Te escuché, Tatú? Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.